veces más transmisible que el COVID-19 e igual de contagiosa que la varicela. Se trata de la variante Delta y ya está en Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei confirmó que 14 guatemaltecos jóvenes de varios departamentos la han padecido. Está confirmado. De hecho, el día de sábado, en una conferencia de prensa, el viceministro Coma dijo que clínicamente estaba presente, pero no teníamos la sustentación científica. Hoy fueron entregados el reporte de 14 casos que corresponden a Delta. Y los 14 casos corresponden casi a todas personas jóvenes. Entonces, es un llamado para que aumentemos la posibilidad de cuidarnos, de protegernos con la mascarilla, el lavado de manos y sobre todo, si no tengo nada que hacer, no salgo y regresar temprano a casa. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Al consultarle sobre la implementación de un estado de prevención ante el aumento de casos, respondió: Eso déjenlo evaluar. Esta semana se van a evaluar el comportamiento y tenemos un documento que emitió el Ministerio de Salud Pública que me hicieron llegar hoy en la mañana. Ese será motivo de análisis y trataremos de que las medidas no tiendan a impedir que el país siga caminando. Por otra parte, el mandatario explicó que esta semana ingresarán aproximadamente 200.000 segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Esta semana vienen segundas dosis de Sputnik. Si mi memoria no me falla, deberían de ser alrededor de 200.000 para ir cubriendo a las personas que se le van a vencer la vacuna a finales de agosto y principios de septiembre. O sea que vamos adelantados con respecto al tiempo de la vacunación, porque no la podemos poner antes ni la podemos poner después. Entonces vamos bien, esas entran para de una vez principiar a programar a finales de agosto el principio de la vacunación con esas 200.000. Anteriormente, el director general de la Organización Mundial de la Salud explicó que la variante Delta se encuentra en 104 países y que pronto será la cepa del COVID-19 dominante a nivel global. A la fecha, más de 10.800 guatemaltecos han muerto a causa de la pandemia. Además, hay 263 municipios en alerta roja, 51 en naranja y 26 en amarilla. Bueno, miren qué cosa más tremenda, ¿no? Estamos hablando de esto y aquí solo para hacer hincapié con lo de los bloqueos. Estamos hablando, señores, de salud, pues, de la variante Delta, y hay gente ya escribiendo a las redes sociales protestando por lo que acabamos de decir. Bueno, entonces, que le bloqueen su casa, pues, a usted, a ver si le va a gustar a estos que están escribiendo esas tonterías. Señoras y señores, lo hemos dicho desde el principio. El COVID-19 ha llegado para quedarse, y en todas sus variantes. Y la variante Delta, si está en todo el mundo, ¿cómo no va a estar en Guatemala si ha viajado el COVID-19 a través del avión? Hay ya casos confirmados, 13, 14 casos. No sabemos todavía específicamente nosotros cómo es que hacen para detectarlo, pero esto se detectó porque estas muestras se mandaron a Panamá y de Panamá se ha confirmado. Si hay 14 muestras, si hay 14 personas, quiero decir, Sandy, perdona, positivas de la variante Delta, significa que esas 14 pudieron haber contagiado a cuántas más. Ya la variante Delta está aquí y se va a propagar. Ese es un hecho difícil de la variante Delta, que contagia a los menores. Ese sí es el gran cambio. Exactamente, Julio. Y la verdad es de que se han conocido ya casos de menores que pues han estado con los padecimientos, y es difícil porque ellos no pueden vacunarse aún, por lo menos no está la autorización en nuestro país, y pues hay que seguirlos cuidando, ¿no? Pero seguirnos cuidando al final todos, Julio, porque existe un relajamiento a nivel general, que te diría. Sí, es generalizado. En donde hasta que nuevamente no sepamos de alguien cercano a nosotros que ha dado positivo, bueno, no nos alarmamos y no regresamos a ciertos hábitos. Yo creo que es momento ya que hagamos como parte del día a día el hecho de estarnos desinfectando, el utilizar la mascarilla, en tomar nuestras precauciones, porque realmente la vacunación nos puede ayudar en una protección, pero no es que no nos vaya a dar el COVID. Es correcto. Y por eso también es importante hacer el llamado a ustedes para que si tienen la posibilidad de vacunarse, que también lo hagan, porque también viene a dar algún tipo de protección. Y mientras más estemos vacunados, la población entonces vaya a ese avance en la vacunación, también genera
este tipo de protección general, y lo que hace es de que no se den más casos graves, que los hospitales ya se daba a conocer hoy, de hecho, que un 95% se tiene, imagínate, el nivel ya de ocupación en cuanto a casos graves por COVID-19. Terrible, es decir, no significa que si a usted inclusive ya le dio el SARS-CoV-2 en sus variantes iniciales y ya se vacunó inclusive con el esquema completo, no pueda inclusive enfermarse de esta variante Delta. Le puede dar. Pero sí, eso sí puede pasar. Como dice Sandy Monroy, ya no va a parar entubado, no va a parar con oxígeno, no va a parar en esa condición. Ahora, lo que no sabemos cuándo va a parar y de qué manera va a parar es realmente esta pandemia del SARS-CoV-2. Es evidente, ¿no?, por el tiempo que queda, que la pandemia más corta antes de esta, que fue la de la fiebre española, 1917-1919, 2 años duró y digamos que terminó. El COVID-19, el SARS-CoV-2 evidentemente va para largo, porque ya los países que han completado el esquema de vacunación del primer mundo con las 2 vacunas están hablando de una tercera vacuna. Y es más, están hablando ya que para el 2022 la dosis clásica de esta vacuna como la de la influenza. Y aquí en Guatemala lo que podemos ver son cosas dramáticas. Tantas marcas, marcas por decirle de alguna manera, de supermercados que hay aquí en el país. Fui a uno de estos el fin de semana y me llamó la atención que decía en la entrada, capacidad 178 personas. Y yo, hombre, 178 más los trabajadores, esto está terrible, mucha gente ahí adentro. Entonces tampoco estamos tomando las medidas pertinentes, ¿no? Y esto se da también, Julia, porque no hay un control también sobre el cumplimiento que se tiene. Entonces creo que tienen que aumentarse estas medidas. De hecho, el fin de semana me sorprendía que el Ministerio de Salud realizara en conjunto con otras entidades monitoreos para verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el transporte público, por ejemplo. Qué bueno, ¿no? Que es algo muy importante, pero también se debería de extender. Pero imagínate, para verificar en cada comercio que se cumpla, ¿cuántas personas necesitarían? Es responsabilidad personal. Exactamente. Bravo. Vamos con datos de la famosa variante Delta, temida, terrible. La atención se ha centrado en las últimas semanas en la variante Delta del virus SARS-CoV-2, la que fue detectada por primera vez, ahí viene usted en dónde, en India, y vaya a revisar a YouTube lo que ha hecho la variante Delta en India. Esta variante ya es mayoritaria en muchos países del mundo, incluyendo Reino Unido, India y el propio Estados Unidos. Como se esperaba, Sandy, la variante está causando problemas, incluso en países con altas tasas de vacunación, y aquí me refiero a Israel o países que ya habían dominado aparentemente el virus, como la misma China. Se ha demostrado que esta variante es mucho más transmisible, lo que ha repercutido en su propagación alrededor del mundo sobre otras variantes conocidas. Sí debemos aclarar algo, no se ha demostrado que sea más mortal, ojo con eso, hay que ser muy responsable. Lo que ha demostrado es que es capaz de infectar y de manifestarse en mucho menos tiempo, de 3 a 4 días los síntomas, las cuestiones ya más graves, y sobre todo, lo que yo veo grave, ha demostrado, a diferencia del antiguo SARS-CoV-2 o COVID-19, que infecta y es capaz de enfermar a jóvenes y a niños, y eso sí es delicado si estamos pensando en un retorno a clases. Totalmente, que es algo en lo cual también trabajan las autoridades de educación para que se pueda empezar entonces con esa nueva normalidad en los centros educativos. Pero hay que evaluar varios puntos, Julio, antes de tomar decisiones como esas, porque si no el riesgo y el efecto que se tendría sería negativo. Sería negativo. Yo creo que fíjate que tienes toda la razón, hay que evaluar muchos de estos puntos, pero el primero que hay que evaluar es qué estamos haciendo en lo personal. ¿De verdad no estamos cuidando? Vamos con otros datos, ¿les parece? Ahí están entonces en pantalla. Algunos datos sugieren que existe un mayor riesgo, Sandy, de hospitalización por la variante. Sin embargo, aún faltan más estudios para determinarlo con certeza. Existen ejemplos preocupantes. Escocia, donde los datos mostraron un riesgo de hospitalización de casi el doble en comparación con la variante alfa. Las vacunas parecen ser ligeramente menos efectivas contra la variante Delta tras una sola dosis. Sin embargo, es importante hacer notar que las vacunas actualmente también muestran buenos resultados contra todas las variantes, incluyendo esta variante Delta. Lo único es que es más transmisible. Y entonces, no sé, países que ya pasaron por la tercera ola estarán en la cuarta, quinta, y nosotros estamos en la eterna ola porque no salimos de ninguna, ¿eh?
Efectivamente, Julio. Así que recuerde, la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Es importante que la asumamos, que no le echemos la culpa a alguien más, porque nosotros tenemos también un rol muy importante para podernos cuidar y para poder prevenir los contagios. La situación de los hospitales está complicada también, Julio, con la atención a pacientes de COVID y sobre todo a los pacientes graves, donde vemos que también ya hay graves consecuencias. Usted ha visto en los últimos días cuántos casos positivos han surgido, pero también cuántas muertes se han dado a conocer producto del COVID-19. Sí, así es. Así que mejor, entonces cuídese, vamos a la pausa y regresamos en unos instantes porque el análisis continúa. Así es. Vamos a hablar acerca de la niñez y cómo en las municipalidades se puede trabajar en la prevención de la violencia. Excelente, no cambie porque nosotros somos a la medida.